¿Y quién es ese señor? Ay, el grillo ladrón. Muy buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo Sabiduría de la Preparatoria Ibero Tlaxcala y en el presente queremos compartirles todo acerca del movimiento estudiantil de 1968, donde principalmente hablaremos sobre sus antecedentes, aspectos que conformaron el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, las demandas que llevaron a cabo este movimiento y las consecuencias que trajo este mismo, para finalmente dar nuestras conclusiones respecto al tema. Esperemos y sea de su agrado. Gustavo Díaz Ordaz, quien nació en 1911 y murió en 1979, fue presidente de México dentro de 1964 a 1970, cuando el país estaba en sus máximas facultades económicas y políticas. Dentro de las principales características positivas de su presidencia estuvo la estabilidad económica, en donde Díaz Ordaz decidió seguir el modelo económico del desarrollo estabilizador, el cual también se conoce como el milagro económico. Al igual que la apertura al turismo fue fundamental, ya que por medio de estudios a zonas que podrían llegar a ser atractivas para los turistas, logró un avance económico. Al igual que alrededor de su presidencia, México se unió a conferencias de las Naciones Unidas acerca de viajes y turismo, lo que favoreció aún más a la economía. De igual manera, mantuvo políticas internacionales neutralistas, no participó en los conflictos internacionales que estaban activos durante esa época, tales como la Guerra Fría. Sin embargo, algunos de los aspectos negativos de este sexenio presidencial fueron el control de medios de comunicación, especialmente durante los gobiernos priistas. Se ha presentado un gran intento de control de medios de comunicación. Este control fue exitoso por medio de la imprenta de periódicos PIPSA, que era la única empresa que distribuía el periódico, la cual era propiedad de gobierno. Por otro lado, la represión política y la corrupción durante este sexenio aumentaron de manera considerable. También aumentaron las protestas que se presentaron durante los últimos años de su sexenio. Fueron reprendidas por la milicia. Uno de los mejores ejemplos fue el que ocurrió en 1968, la matanza de Tlatelolco, que consistió en la violenta represión de una gran manifestación de estudiantes por medio del Escuadrón Olimpia, el cual era un grupo de jóvenes que se adentraron dentro de la protesta. El 2 de agosto de 1968, en México, el Consejo Nacional de Huelga fue creado por estudiantes y miembros de diversas escuelas en huelga, como el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Escuela Nacional de Antropología, el Colegio de México y la Universidad de La Salle, entre otras. El CNH se convirtió en el principal actor del movimiento estudiantil que se desarrolló durante ese año en el país. El CNH presentó una serie de demandas al gobierno, entre las que se encontraban la libertad de todos los presos políticos, la derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, la desaparición del Cuerpo de Granaderos, la destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiola y A. Frías, la indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto y el deslizamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos, la represión y la violencia policial en contra de los estudiantes durante los sucesos del 26 de agosto de ese mismo año en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco fue catalizador principal de la creación del CNH y de la Marcha del Silencio que se llevó a cabo el 13 de septiembre de 1968. La marcha convocada por el CNH fue pacífica y se caracterizó por no hacer ruido en el propósito de evitar la represión por parte de las autoridades. Sin embargo, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz utilizó la violencia y la fuerza para disolverla, lo que llevó a la muerte de varias personas y la detención de cientos de manifestantes. La represión política y social aumentó considerablemente durante el mandato de Díaz Ordaz, incluyendo estudiantes, doctores y campesinos. Las protestas fueron reprimidas por la milicia, lo que llevó a la cancelación de los Juegos Olímpicos de 1968. La masacre de Tlatelolco de 1968 fue uno de los eventos más importantes de su presidencia y dejó en shock a México y a otros países.
La Marcha del Silencio fue una manifestación pacífica realizada por estudiantes y ciudadanos de la Ciudad de México el 13 de septiembre de 1968 en protesta por la represión y violencia policial en contra de los estudiantes durante los sucesos del 26 de agosto de ese mismo año en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. La marcha dio inicio en el Museo Nacional de Antropología y finalizó en el Zócalo. Esta marcha se caracterizó por no hacer ruido con el propósito de evitar la represión por parte de las autoridades, por lo que lo único que se escuchaba eran los pasos de los protestantes. La marcha fue convocada por el Consejo Nacional de Huelga, CNH, y fue reprimida por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. A pesar de que la marcha fue pacífica, el gobierno utilizó la violencia y la fuerza para disolverla, lo que llevó a la muerte de varias personas y la detención de cientos de manifestantes. Durante los 5 días posteriores a la Marcha del Silencio, hubo varios choques entre estudiantes y policías, cual fue provocando que un conflicto de mayor escala se armara. El signo representativo de la marcha fue la V, que es más conocida como el signo de amor y paz, pero que en estos contextos significa venceremos. La Marcha del Silencio es considerada uno de los eventos más importantes de la historia del movimiento estudiantil en México y fue uno de los precursores de la masacre de Tlatelolco. El incremento de las luchas sociales, como la pérdida paulatina del control político por el PRI, además de la presión anticomunista de Estados Unidos que atravesaba el gobierno mexicano con las marchas provocadas por estudiantes y el temor constante por el desorden en plenas Olimpiadas, fueron hechos que dentro de la época de 1968 mantenían preocupados al presidente mexicano de esos momentos, Gustavo Díaz Ordaz, además de la supuesta conspiración por derrocarlo, donde Estados Unidos se encontraba ideando un plan para quitarlo de la gobernatura. Siendo por el año de 1968, donde se comienzan a debatirse los posibles sucesores de la candidatura, siendo Luis Echeverría, secretario de Gobernación, Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda, Emilio Martínez Montagu, secretario de la Presidencia, y Alfonso Corona de Rosal, jefe del DDF. Favoración de Echeverría a aquellos movimientos estudiantiles reprimidos por Díaz, en ese mismo año, posibilitando el comienzo de un nuevo sexenio, encabezado por ese nuevo candidato a la presidencia llamado Luis Echeverría Álvarez. Quedando los resultados de las elecciones del 5 de julio de 1970, quedando el PRI de Echeverría con el 84.1% de la votación, en tanto el PAN con el que obtiene el 13.8% de los votos, siendo el 1 de diciembre de 1970 el día donde se le entrega la presidencia de la República a su sucesor Luis Echeverría Álvarez, terminando de este modo el sexenio del expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. El 2 de octubre de 1968 es uno de los movimientos más controversiales en la historia de México, y a día de hoy, este sigue siendo un tema de debate en la sociedad moderna mexicana. Este movimiento se llevó a cabo en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, siendo liderado por la CNH, Consejo Nacional de Huelga, y conformado por estudiantes de la UNAM, el IPN, el Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle, la Escuela Normal de Maestros, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y otras universidades del interior de la República, con el único fin de demandar democracia en el país. A su vez, se tenían planeadas las primeras Olimpiadas en territorio latino, por lo que el gobierno, para tener todo listo ese día, decidieron silenciar a los manifestantes. Y para ello, antes de las 6 de la tarde, un helicóptero sobrevoló la plaza, disparando 2 bengalas que servirían como señal para que los francotiradores abrieran fuego contra los estudiantes. En la actualidad, se sabe que hubo más de 300 muertos, pero no existe una cifra exacta. Hoy en día conmemoramos este suceso que marcó mucho en cada uno de los mexicanos, y seguimos recordando con mucho dolor aquella decisión tan injusta encabezada por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, ya que esa, como bien sabemos, fue el costo de muchas vidas de jóvenes estudiantes como nosotros, que tan solo querían presentar sus inquietudes ante el gobierno, siendo silenciados de una manera tan inhumana y cruel, quitándoles sus esperanzas a muchos y a otros la vida misma, quedando este acto de crueldad muy intacto y marcado en el sexenio del presidente Díaz Ordaz. Pero de lo malo, es importante también destacar lo bueno, ya que durante el sexenio del presidente Díaz Ordaz se dieron a conocer mucha influencia tanto política como económica en el país de México con el extranjero, ya que México en estos tiempos llegó a alcanzar un poderío económico gracias a lo que conocemos como el milagro mexicano. Y esto gracias al buen aprovechamiento y uso de los recursos tanto en el apartado industrial como lo puede ser en lo turístico, brindándole a nuestro país una nueva imagen en el mundo, como una nación que en verdad quiere y busca de verdad lograr un cambio en distintos apartados, mejorando de esta forma nuestras relaciones con otras naciones y con ello una estabilidad económica en el país. Desafortunadamente, toda decisión trae sus consecuencias, y debido a lo acontecido y antes mencionado,
La imagen positiva que se tenía sobre el gobierno del presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz fue una reverenda infortuna, ya que todo aquello que buscaba recordar su nombre fue removido y borrado con la intención de no enaltecer su memoria en nuestro país. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro.